Vamos a la palabra del Señor. Yo les pido que abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 20. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 en adelante dice: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas para que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, y donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte, si te olvidaras de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvas y a ellos te inclines, yo lo afirmo hoy contra ti, contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir esta palabra tuya. Señor, no siempre tenemos toda la capacidad de retener, pero pedimos a tu Espíritu Santo que esta palabra sea albergada en nuestro corazón para poder, Señor, ser hijos tuyos y nunca olvidarnos de lo que tú has hecho por nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en nuestro corazón esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto, cautivo. 400 años donde ellos hicieron todo un trabajo, el más bajo de los trabajos. Ellos eran el último montón de la sociedad. Ellos hacían los peores trabajos. Ellos trabajaban para construir las grandes ciudades y eran menospreciados, eran humillados, les pagaban solamente dinero o le daban alimento o dinero para que ellos sobrevivieran solamente para que sobrevivieran, solamente para que se mantuvieran. Estuvieron 400 años viviendo bajo esas circunstancias. El pueblo de Israel entró a Egipto cuando José fue puesto en el lugar más alto. Después de Faraón estaba José. Por muchas circunstancias de la vida, José llegó a entrar a Egipto y fue reconocido. Se le dio autoridad, se le dio honor, honra, y él llegó a ser el hombre más importante después de Faraón. Y ahí entraron los judíos, entraron a Egipto.
Pero después que murió Faraón, cuando murió Faraón y cuando murió José, empezaron a olvidarse que José había sido un hombre que había salvado a Egipto prácticamente de desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a olvidarse, y los judíos, que empezaron a ser una nación, un pueblo, ellos empezaron a aumentar, a crecer, y para que no crecieran tanto, para que no fueran tan grandes, tan poderosos, ellos le empezaron a dar los peores oficios, los más denigrantes, los más mal pagados. En el fondo, lo que ellos empezaron a hacer fueron esclavos, siervos de los más bajos dentro de la sociedad de Egipto. Y ellos eran humillados, eran maltratados, no eran valorados ni como personas, ni su trabajo, nada de lo que hacían era valorado. Le pagaban mal, solamente para que subsistieran. Tanto fue así que pasaron 400 años y en un momento estaba lo que provocaron una ley para que murieran los niños que nacían del vientre de alguna judía. Los mataban. Y ahí se salvó Moisés, porque mandaban a matar a los niños, pero antes que llegaran los que daban muerte a los niños, las mujeres judías tenían los niños y los escondían para que no los mataran. Y ahí escondieron a Moisés, que luego pasó a ser el libertador de Israel. Ellos vivieron toda esa situación, vivieron la esclavitud, vivieron todo lo que significa ser humillados, maltratados, no valorados, y eso genera una mentalidad. Cuando cualquier ser humano no es valorado, cuando es humillado, cuando solamente tiene la posibilidad de soñar con las cosas que podría alcanzar, soñar con las cosas que a lo mejor podría tener, pero en algún momento dicen: nunca lo voy a poder tener, nunca voy a poder lograr. Son características de un esclavo o de una persona no valorada. Quería leer un poquito las características de un esclavo. Es un trabajador que trabaja en algo que no quiere, haciendo labores pesadas, rutinarias, y reciben solo salario para su sobrevivencia. Ellos no son valorados, no eran valorados en lo que hacen, ni en lo que son humanamente. No son valorados ni como humanos, ni en sus labores. No tienen ninguna proyección de poder surgir o hacer otra cosa que le agrade más. Y lo que hacen, lo que lleva a los esclavos, lo que lo llevaba a hacer, era vivir una vida de quejas y lamentaciones. Lo que más hacían los esclavos y las personas que tienen espíritu de esclavitud es quejarse y lamentarse por lo que son y por lo que nunca alcanzarán en su vida, por los sueños que jamás alcanzarán, y esos sueños y esos proyectos son motivo de queja y lamentación. Los judíos tenían esa vida, se quejaban, se lamentaban, y los sueños que ellos tenían no eran para proyectarse y empezar a vivir en pos de un ideal, sino que era para quejarse, para lamentarse, para echar mala onda, como se dice, y para decir, otros podrán, yo no puedo. El Señor ideó una estrategia y liberó a los judíos de Egipto, los sacó, llamó a Moisés, lo llevó muchos años al desierto y después lo hizo volver y sacó al pueblo de la esclavitud y lo hizo pasar por el desierto.
Los sacó con grandes milagros, señales tremendas. Pero cuando estaban en el desierto, empezó a aflorar la mentalidad de los judíos. ¿Qué mentalidad tenían ellos? Ellos seguían siendo esclavos en su mente y en su corazón. Seguían siendo esclavos, seguían bajo esclavitud, aunque eran libres, aunque tenían posibilidad de alcanzar una tierra prometida, aunque tenían la gran posibilidad de alcanzar sueños que jamás hubiesen podido alcanzar en Egipto, jamás. Tenían la gran posibilidad, pero ellos en su mente eran esclavos. Y empezaron ¿a qué? A quejarse, a lamentarse. Y Dios hacía milagros, pero ellos se lamentaban. Y ellos empezaban a mirar al pasado. Pero en Egipto estábamos mejor. Sí, nos azotaban, nos pegaban, nos maltrataban, pero estábamos mejor, teníamos alimento seguro. Y hermano, muchas veces, generalmente, nosotros nos comportamos como esclavos, siendo que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha dado libertad, que Dios nos ha mostrado que Él es un Dios grande, poderoso, inmenso, tremendo. Es un Dios que sana heridas, un Dios que transforma la vida, un Dios que te limpia del pecado, que un Dios que te da nuevas fuerzas para vivir, nuevas fuerzas para... A veces nos seguimos quejando y no logramos ver a Dios en nuestras vidas. Este versículo, este pasaje de la Biblia que leía en Deuteronomio 8, vamos a estudiarlo. Y parte el Señor diciendo, no te olvides, cuídate de no olvidarte de Dios. Una de las cosas que hizo el pueblo de Israel es olvidarse de Dios. Y lo que nosotros hacemos siempre, nuestra tendencia humana, es olvidarnos de Dios. Y olvidarnos no es que vamos caminando y sufrimos una amnesia espiritual. ¿Dios? ¿Qué es Dios? No es eso. Sino que dejamos de reconocer a Dios en nuestras vidas. Dejamos de reconocer que nuestra historia, la historia de nuestra vida, ha estado marcada por situaciones sobrenaturales, por situaciones especiales, en las cuales Dios ha intervenido de una forma especial. Lo dejamos de ver. Dejamos de asombrarnos y dejamos de olvidar, empezamos a olvidar. Y dice el Señor en su palabra, cuídate de no olvidarte de Dios para cumplir sus mandamientos y memoriza su palabra. Recuerda lo que Él ha hecho en tu vida. Y dice en el 12, no suceda que empieces a comer y te sacies. Empiece a haber alimento en tu casa, a probar cosas ricas, exquisitas, y empiece a darte buenos festines de alimento, de compartir un asadito, unos picadillos con tus seres queridos y lo pases bien y te alegres con las cosas ricas que puedes compartir. Y edifique buenas casas, empieza a obtener buenas cosas en tu vida, empieza a obtener prosperidad, empieza a ser bendecido, te compres cositas nuevas, una casa nueva, Dios te bendiga y empiece a tener cosas lindas en tu vida, a poder alcanzar sueños. Y dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y empieces a tener posesiones, empieces a ser bendecido, empiece a obtener logros. Ya el dinero empiece a haber dinero en tus bolsillos para comprar, para bendecir, para muchas cosas. Y dice, y la plata y el oro se te multipliquen y empiece a tener un buen trabajo, una buena bendición. Eso puede pasar, hermano, y pasa. Dios te empieza a bendecir con trabajo, con buenas cosas para tu casa. Dios lo va a hacer. En algún momento va a empezar a ser bendecido. En algún momento va a ser prosperado. En algún momento va a salir de la lucha que tienes y va a ser bendecido.
pero ocurre, como dice el verso 14, y se enorgullezca tu corazón. ¿Sabes lo que pasa? Que cada vez que nosotros empezamos a ser prosperados, a avanzar en la vida, a conquistar sueños, a cumplir metas, generalmente el corazón se empieza a enorgullecer. Enorgullecemos de nuestros logros, nos orgullecemos de lo que tenemos y empezamos a olvidar. Se orgullezca tu corazón, enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Esa es una de las cosas más terribles que nos pasa y le pasa a todo hombre. He conocido a mucha gente que ha vivido las pellejerías más grandes y sirve al Señor y conoce al Señor y Dios lo empieza a enseñar, lo empieza a proyectar y después empiezan a ser hombres bendecidos, mujeres bendecidas y llega un momento en que son tan bendecidos que se olvidan de Dios. Se olvidan que fue Dios el que los sacó y empiezan a tener una vida pensando en las cosas. Tiene que ver, decimos, un homenaje al hermano. No, es una broma, es una broma. Y no. Se enorgullece nuestro corazón. Pero ¿saben lo que pasa también, hermano? Pasa que nosotros empezamos a pensar en todas las cosas malas que vivimos y olvidamos que el Señor ha estado ahí. Miren lo que dice el verso 15. Dice, y te olvides que el Señor te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que eras esclavo, que teníamos una mentalidad de esclavo, una mentalidad de queja, de lamentación. Porque cuando llegamos al Señor, llegamos con una vida de queja, de lamentación, y nos olvidamos y es una mentalidad de esclavitud. Y el Señor empieza a tratar nuestras vidas y empezamos a cambiar nuestra mentalidad. Empezamos a ser positivos, empezamos a creer en el Señor. Pero llega un momento, dice que el Señor te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Porque cuando el Señor empieza a tratar en nuestras vidas, nos hace pasar por desiertos grandes, por desiertos donde no hay nada, no vemos nada, nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, nos sentimos secos en todas nuestras vidas, en todas, muchas cosas. La vida empieza a ser una rutina, pero seguimos adelante, confiando en Dios. Y el lugar está lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, llenos de peligro. A veces pasamos por momentos sumamente difíciles, llenos de peligro, de angustia, donde las serpientes nos pican y nos muerden y nos duele. Y seguimos adelante, avanzando, siguiendo al Señor. Vivimos cosas, a veces, esas picadas de serpientes son como traiciones en nuestra vida. Somos traicionados, somos abofeteados, pero seguimos adelante. Nos da sed, sentimos nuestra boca seca, nuestra vida seca. Necesitamos un agua para que nos refresque, algo que nos refresque. Donde no había agua, dice, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Nos olvidamos de eso. ¿Saben qué? El Señor nos hace pasar por desierto en nuestra vida y nos empieza a hacer pasar por aflicciones y nos hace pasar por situaciones dolorosas porque Él quiere manifestarse en medio de esas situaciones. Quiere que aprendamos a verlo a Él en medio de esas situaciones. Quiere Dios que nosotros cuando andemos por el desierto, siendo atacados por la serpiente, siendo vapuleados por el enemigo, siendo atormentados por las deudas, siendo atormentados por las sequías, sintiéndonos mal, angustiados, a veces con dolores físicos, con enfermedades, que seamos capaces de verlo a Él, de mirar a Él, de ver que Dios tiende la mano y en un momento nos saca, y en un momento nos rescata, y hace salir agua de la roca, de donde no hay agua, nos hace salir agua y nos refresca. El Señor nos hace pasar por todas esas pruebas, porque Dios quiere
que nosotros aprendamos a verlo, a Él, en medio de las tormentas, en medio de las circunstancias, en medio de las traiciones, cuando hemos sido traicionados en nuestras vidas, cuando nos han hablado mal de nosotros, cuando nos han pagado, cuando hemos hecho el bien y nos han devuelto mal, y sintamos la impotencia de que nos han humillado, seguir adelante y decir: Señor, quiero verte a ti, ayúdame en esto. Y Dios nos hace avanzar, nos hace caminar. Y dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Dice, afligiéndote y probándote. El Señor nos da pan. ¿Sabe cuál es el pan en el desierto? ¿Cuál es el maná? Este es el maná. Este es el maná, el pan de vida. Y el Señor nos alimenta con palabra, nos hace pasar por aflicciones, dice en el verso 15, en el 16, afligiéndote y probándote. El Señor nos aflige, el Señor provoca aflicciones en nuestras vidas y nos prueba, pero nos da el maná para que nosotros caminemos por la palabra, nos da alimento para poder verlo a Él, cómo Dios se asoma en nuestras vidas y nos empieza a sacar de los problemas, nos tira salvavidas, nos ayuda, vemos su mano milagrosa. A veces decimos, no, ¿qué voy a hacer? Estamos a 15, faltan 15 días y no tengo ni uno, ¿cómo voy a llegar? Me voy a morir de hambre, voy a adelgazar, qué terrible. Pero llegamos, ¿cómo? No sé, Dios tira salvavidas, Dios de alguna forma. Pero, y no me endeudo. Y no me endeudo más, sino que logro llegar. Aparece un bono, aparece un amigo, aparece alguien que escucha la voz de Dios y Dios me bendice y puedo ver la mano de Dios. Puedo ver la mano de Dios y en ese momento tengo que aprender a conocer a Dios y a reconocer. Que es lo que más nos cuesta, reconocer a Dios actuando en nuestras vidas. Hermano, si nosotros nos hubiésemos dejado morir por todas las cosas malas que nos han pasado, si nos hubiésemos echado a morir, hubiésemos bajado los brazos, hubiésemos dicho ya, estoy sonado, tengo una enfermedad, no tengo plata, estoy quebrado, me han traicionado, estoy derrotado, me quedo aquí y me muero. Y me quedo sentado ahí ya. A veces lo hemos hecho, pero siempre ha pasado algo, ¿o no? Siempre ha pasado algo. Ha venido un amigo, escuchamos algo, ha pasado una situación, algunos han estado en sus casas ya decidido dejarlo todo, abandonarlo todo. Y de repente, un terremoto. Te despiertas y empezáis a activar. Pero Dios siempre hace algo. Dios siempre hace algo. Y nosotros debemos ser capaces de ver y reconocer que es Dios. Es el Señor el que nos levanta, el que nos saca, el que pone un trabajo nuevo, el que abre una puerta, el que movió a los médicos para hacer algo, en que tocó el corazón de esa persona, en que empecé a conocer esta realidad. Dios lo hace, y Dios lo hace, y debemos reconocerlo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No lo reconoció. Miren lo que dice el verso 16, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Sabe que cada vez que Dios nos aflige y nos pone en problemas y vienen tormentas a nuestra vida, vienen problemas terribles, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, cuando estamos bajo la mano de Dios, todo lo que nos pasa al final es para que Dios, para hacernos bien, es para nuestro bien. Dios quiere hacernos el bien y por eso nos hace pasar por todas esas circunstancias. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos que el Señor nos podaba? Y la poda duele,
que corten algo de ti? ¿Duele o no? Duele cuando te dicen, saca eso de ti. Y tenés que cortarlo y sacarlo. Y desprenderte y matar tu orgullo. Cuando vamos al desierto es lo mismo. El Señor nos hace pasar por desiertos, por problemas. ¿Pero para qué? Para tu bien. El Señor nos poda para que salga un fruto bueno para ti. Para eso nos poda. Para eso mete la mano en tu corazón y te saca aquello que está mal. Saca tu orgullo, saca el rencor, saca el odio, saca la amargura. Pero es que me gusta tanto la amargura que no puedo vivir sin amargura. Y lo saca, Señor. Lo saca. Y uno aprende a vivir en alegría, en confianza, en gozo. El Señor nos hace pasar por desiertos para quitarnos aquellas cosas malas. Y nos quiere dar el bien. Verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Lo peor que puede haber, hermano, lo más terrible, es conocer a Dios, conocer al Señor. Que el Señor te libere, te libre, te dé libertad del pecado, te dé libertad. Saque tu mentalidad de esclavo. Y empieces a vivir la bendición del Señor, pero olvides al Señor. Que el Señor te empiece a prosperar, te empiece a bendecir, te empiece a responder, te abra puertas y te olvides de Dios. Y más encima de olvidarse de Dios, lo peor es decir, yo he llegado a donde estoy porque yo soy bacán, porque yo soy, por mi esfuerzo, por mi templanza, porque yo me lo gano, yo lo merezco. Mira, y lo dice acá, claramente. Y diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Lo que tengo y lo que he conseguido es por mi esfuerzo, por mi fuerza, por levantarme temprano, por ser responsable, por ser... Y desconozcamos a Dios. Eso es lo peor. Esa es la ingratitud en la que hay muchas veces en nuestros corazones. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es el Señor el que nos da la fuerza. Muchas veces hemos estado abatidos, derrotados, amargados, frustrados, pisoteados y todo lo jado posible en el suelo. Y no tenemos fuerza, no tenemos nada. Y de repente empezamos a sacar fuerza, empezamos a tener ánimo, empezamos a decir, ya, voy a salir adelante, esto no me va a ganar, esto no me va a vencer, voy a salir adelante, voy a correr la segunda milla. Esas fuerzas nacen no porque nosotros seamos poderosos, grandes, tengamos... Eso sale porque Dios pone eso. Dios pone la fuerza. Dios abre la puerta. Es el Señor el que te da energía, te da ánimo, te da una visión, te da una vista espiritual. Él lo hace. Y cuando somos capaces de reconocer a Dios, eso nos trae una bendición doble, mayor. Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de Él. ¿Qué pasa si nos olvidamos de Dios? Si decimos, esto es porque yo me lo gané con mi fuerza, con mi esfuerzo. Mire lo que dice el Señor. Mas si llegas a olvidarte que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvas a ellos y te inclines, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Esto yo lo he visto, hermano, y no es para infundir miedo ni temor. Yo he visto a gente que un día estaba mal en todas sus áreas, humillado, pobre, sin trabajo, sin familia, sin nada, lo habían perdido todo. Y Dios lo empezó a multiplicar, lo empezó a bendecir, se humillaron, Dios lo empezó a... Y empezaron a restaurar, y Dios restauró sus vidas al 100%, al 200%.
y Dios los restauró, y después se olvidan del Señor, se olvidan de la iglesia, del Señor, de la palabra, de todo, y empiezan a vivir una vida como diciendo: esto me lo gané por mi esfuerzo, porque yo soy bacán y porque yo me lo merecía. ¿Y sabes lo que ocurre? Mueren. Después tú he hablado con estas personas y son verdaderos cadáveres, no tienen vida. Hablan de lo que tienen, de lo que han poseído, y ahí están. De las cosas que han alcanzado, pero ahí están, sin vida, sin objetivo, sin nada. Y tú los puedes ver absolutamente muertos, con muchas cosas, pero muertos. ¿Saben? Hay una pequeña historia, y dice, pero antes voy a terminar con esto, y dice: como las naciones de Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, pero cuando no habréis atendido a la voz de Jehová. Nosotros morimos, hermano. El Señor, si nosotros no reconocemos al Señor y nos inclinamos a otros dioses, morimos espiritualmente. Y nuestra vida se transforma en una muerte. Una muerte es algo inerte, sin vida, es algo sin nada. ¿Saben? Hay una historia que quiero contar para terminar. Un hombre, en una ocasión, un joven, empezó a recolectar cosas. Le gustaba algo y lo tomaba, lo arreglaba y lo amononaba. Y lo arreglaba y lo amononaba. Y le gustaba algo, encontraba botado: oye, dame eso. Y lo empezó a guardar. Y empezó a obtener cosas. Empezó a recoger cosas de la vida. Y la empezó a guardar, a almacenar. Y empezó a dejar una pieza para solamente almacenar cosas. Y empezó a almacenar, a tener, y se olvidó del mundo, se olvidó de la sociedad, se olvidó de sus amigos, se olvidó de sus vecinos, se olvidó de sus padres, de su madre, se olvidó de todo, y empezó a almacenar, a comprar cosas y a tenerlas y a guardarlas. Y compraba y trabajaba para comprar, y empezó a almacenar un cerro de cosas, una montaña de cosas. Y ese era su tesoro. Todo lo que él había alcanzado con su estudio, con su trabajo, con su esfuerzo, las guardó, las almacenó en una montaña de cosas para él, para disfrutarla a él. Y ese hombre lo hacía, y era reflejo de lo que había en su corazón. En su corazón guardaba y almacenaba un montón de cosas: rencores, angustias, desilusiones, depresiones. La almacenaba. Y un día tomó algo muy preciado, lo tomó y lo fue a colocar en el último de la montaña de cosas que había almacenado, y dice, la dejó arriba, y toda esa montaña se le vino encima y lo mató. Se le vino encima todo. Muchas veces, hermano, nosotros almacenamos en nuestra vida rencor, odio, queja, angustia, depresión, y la almacenamos, y no reconocemos a Dios, sino que almacenamos rencor, odio, angustia, depresión, nos quejamos, nos lamentamos, y algún día, si eso no lo sacamos, si no nos desprendemos de eso, y no somos capaces de mirar a Dios y empezar a caminar por Dios, esa montaña se nos viene encima y nos mata. Nosotros tenemos que ser capaces de mirar a Dios. En medio de las circunstancias más terribles y difíciles, mira a Dios. Porque cuando miras a Dios, Él puede ser la puerta, Él puede abrir la puerta que tú necesitas para salir. Él puede abrir la puerta que tú necesitas para ser feliz. Él abre la puerta que tú necesitas para alcanzar la bendición de Dios. Pongámonos de pie. Yo le puse como título a este mensaje: no te olvides de Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a
a pedirle al Señor que se revele a nosotros como el Dios de nuestras vidas. Confía en el Señor. Yo no sé cuál es tu problema, algunos lo sé, pero no sé qué tan grave está afectando